¿Cómo le va? Edición especial de Diplomacia Parlamentaria. Argentina fue sede del Congreso de Parlamentarios del G20, de presidentes y de presidentas de parlamentos de todo el mundo. Durante 3 semanas vamos a estar dándole a conocer, vamos a estar informándolo de lo que ha sucedido y de lo que ha pasado aquí en el Congreso Nacional. Señor Martín Di Natale. Fernando Fracchelli, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, como dijimos, una edición especial. Te vamos a presentar todo lo que pasó aquí, todos los debates y lo que fue, por supuesto, el documento final que se va a presentar a los presidentes del G20 desde este foro de parlamentarios del G20. Títulos y enseguida los primeros invitados. La apertura del Congreso estuvo a cargo de las autoridades del Parlamento argentino, la vicepresidenta Gabriela Michetti y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Así es, Fernando, vamos con esta apertura de la sesión especial del foro de parlamentarios del G20. Los parlamentos juegan un rol fundamental en este escenario, porque la variedad de sectores que lo integran permite que la balanza entre la tradición y el progreso esté en un cierto equilibrio. Ojalá podamos construir consenso en torno al deseo común por lograr un desarrollo equitativo y digno. Hoy nos toca construir una nueva historia. Nos toca construir que en la agenda de las 20 economías más grandes de todo el planeta también existe una participación y una representación parlamentaria que refleje las prioridades de la gente a la que representamos, pero que también nos genere las mejores condiciones para poder traducir esos compromisos globales en agendas y resultados nacionales y locales. En Diplomacia Parlamentaria nos preguntamos, Martín, lo que están discutiendo, la discusión de los parlamentarios, ¿va a ser una discusión que posteriormente van a tomar los jefes de Estado en la reunión del G20? Bueno, ¿quién mejor para saber de eso? ¿Quién mejor para respondernos de eso que Federico Pinedo, presidente provisional del Senado? Muchas gracias, Federico, por estar aquí en Diplomacia Parlamentaria. Está en mi casa de antes. Así es. Sí. Bueno, la pregunta es esa justamente, si crees que Macri va a tomar, o por lo menos Macri como presidente del G20, parte del documento que sale de aquí, de este foro de parlamentarios del G20, para trasladarlo a esta cumbre de presidentes del G20 que se va a realizar en Buenos Aires fin de noviembre. Mira, en realidad el G20 era un mecanismo de consulta de ministros de Economía hasta el año 2008, cuando vino la gran crisis de las hipotecas de Estados Unidos y el colapso financiero general que generó esa estafa. Empezó a convertirse en una reunión de presidentes, ¿no? Y ahora es una reunión anual larga, todos los años, en donde se reúnen varias organizaciones antes de la reunión de presidentes. Entonces está la reunión de mujeres, la reunión de los negocios del G20, la reunión de los parlamentarios, que es esta que estamos haciendo nosotros ahora, y varias otras reuniones del trabajo y de distintos temas. Y todo eso se tiene en cuenta en la reunión de presidentes, que es la última. Esa va a ser a fin de noviembre acá en Buenos Aires. Me parece que lo que refleja el G20 son varias cosas. Primero, ahí está el 85% de la producción del mundo y está 2/3 de la población del mundo, ¿no? Está China, está India, está Rusia, está Indonesia, está Japón, está Australia, está Canadá, está Estados Unidos, está Europa, está por América Latina, México, Brasil y Argentina. Y lo que toda esta gente
trata de hacer es, tenemos problemas que son de todos, problemas que son globales, vamos a buscarle soluciones globales, o sea, soluciones entre todos. Tratemos de construir instituciones y soluciones en conjunto para resolver esos problemas. Y son problemas dramáticos como el cambio climático o revolucionarios como la revolución digital o el tema de las migraciones, que en este momento debe haber más de 60 millones de refugiados en el mundo y varios cientos de millones de migrantes, o el tema de la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, que en algunos países es más lento, pero son cambios que van claramente en una dirección, con velocidades diferentes entre los distintos países, pero que bueno, que lo que se buscan es dominarlos en conjunto en una especie de experimento de lo que llaman multilateralismo, que los problemas no los soluciona un país que es el líder del mundo, sino que se solucionan en conjunto entre gente que tiene distintas religiones, distintas razas, distintas culturas, pero problemas similares. Claro. Ahora, ¿hay más diferencias que acercamientos o no? ¿O hay más posibilidades de acercamiento que diferencias? Y poco a poco, cuando la gente se enfoca en discutir problemas, en lugar de discutir ideas, intereses míos para jorobar al otro, cuando tratan de ver, este es un problema, ¿cuál es la solución? Poco a poco van confluyendo las miradas, ¿no? Por supuesto empieza habiendo miradas diferentes, pero poco a poco se reconoce el problema. Como decía el general Perón, la única verdad es la realidad. Así que ahí empiezan a trabajar y a encontrar acuerdos, ¿no? Pero hay un tema, por ejemplo, de los que vos mencionás, Federico, que es, por ejemplo, el cambio climático, que es un tema que Estados Unidos pegó el portazo en la cumbre de Alemania, no suscribe al Acuerdo de París. ¿Cómo, por ejemplo, puede manejar la Argentina como presidente del G20 este tema tan complicado, tan álgido, por la postura que trae Estados Unidos? Bueno, primero, muchísimos países adhirieron al Acuerdo de París, entonces muchísimos países están trabajando para disminuir los efectos negativos para el cambio climático. En Estados Unidos esto tampoco es gratis retirarse, porque ellos han tenido ahora, después de eso, una presión muy grande interna dentro de Estados Unidos de gente que quiere proteger al planeta, digamos. Así que ellos, por más que estén afuera del Acuerdo de París, han tenido que ir tomando decisiones que van acercando las posiciones. ¿Cómo va a enfrentar la Argentina, cómo va a enfrentar Argentina como presidente del G20 este documento final en la cumbre de presidentes, por ejemplo, con una postura muy fuerte que viene Estados Unidos con proteccionismo, las posturas de China, de la Unión Europea e inclusive de la Argentina hacia el multilateralismo en detrimento del proteccionismo de Donald Trump? Bueno, es un tema difícil. Yo creo que desde el punto de vista de la competencia económica, la competencia que se ha lanzado entre Estados Unidos y China impacta de lleno en todo el resto del planeta, por supuesto, ¿no? La Argentina es multilateralista. La Argentina no cree que un solo país va a decir va por acá y todos los demás van por atrás, sino que en realidad se generan distintos focos de poder y de trabajo y de comercio y de producción, y esa es la interacción que nosotros queremos que funcione con reglas claras iguales para todos, ¿no? Y muchos países acompañamos con el mismo pensamiento. Así que esa es la posición nuestra. Frente a los conflictos en el G20, Mauricio Macri ahora es el presidente del G20. Este año le tocó a la Argentina y el presidente es Macri, y el presidente Macri tiene una relación personal importante con algunos de los principales líderes del mundo. Entre ellos con Trump, por ejemplo. Entre ellos con Trump, que se conocen de cuando Mauricio era chico y tuvo un trabajo que empezó como una confrontación contra Trump en la vida privada y terminó en un acuerdo. ¿Eso juega a favor, digamos, estas relaciones personales? Eso juega a favor, pero además el rol de la Argentina, gracias a la acción del presidente Macri en este momento, es de amigable y componedor de las partes. Y es bastante común que todos los días, o cualquier día quiero decir, haya uno de estos presidentes de países, de los principales 20 países, que hable con el presidente Macri y tiene un problema con tal tema, cómo enfocamos tal cuestión. Y el presidente Macri
media, habla con otros. Yo creo que ese es el rol que está haciendo la Argentina en este momento. Veremos cómo sale el G20. Hay gente que dice que puede fracasar y no se ponga ningún acuerdo en nada, pero todo indica por cómo han venido haciéndose las reuniones del G20 previas, todas estas que hubo antes, que va a haber acuerdos importantes. Así que veremos. Falta poco para que sea la reunión de jefes de Estado del G20 y mientras tanto hay una gran discusión en lo que tiene que ver con el G20 de los parlamentarios. Senador Federico Pinedo, gracias. Gracias a ustedes. Vamos ahora enseguida a un nuevo invitado en esta edición especial de Diplomacia Parlamentaria. Muchos temas para discutir en esta cumbre, muchos temas para discutir aquí en Diplomacia Parlamentaria. Anthony Guch, representante de la OCDE, nos está acompañando en este momento. ¿Cómo le va, Anthony? Muy bien, contento de estar aquí. Gracias por acompañarnos. Martín. Bueno, gracias por estar aquí y con un tema central que es la negociación también de la Argentina para el ingreso a este grupo de países más desarrollados del mundo. ¿En qué punto estamos hoy? ¿Cómo está la Argentina hoy? Si tuviéramos que calibrar de 1 a 10, ¿cuán cerca está la Argentina de entrar a la OCDE? Si me permite, no le voy a dar un grado de 1 a 10, pero le voy a dar una imagen deportiva, el Fórmula 1. Argentina acaba de hacer giros al circuito para clasificarse en la parrilla de salida. Ha quedado primera. Ahora mismo se clasificó, por lo menos. Ahora está en la parrilla de salida, en el primer lugar. Está Rumanía también en esa primera fila. Y lo que se está esperando es que se dé el pistoletazo de salida formal del proceso. En el Fórmula 1 hay un horario y empieza la carrera. En la diplomacia internacional hay una complejidad porque existen muchas variables. Hay 6 coches que están en esta parrilla y pues hay que ver en qué medida se puede llegar a diferentes soluciones en función de los diferentes países que desean empezar este proceso formal de hacerse miembros de la OCDE. El caso de Argentina también yo diría que es un caso muy interesante y en algunos casos también una mejor práctica porque yo llevo en el organismo 10 años. Estuve presente para la ampliación muy importante que se dio en 2010 y trabajando previamente con países que incluyeron a Chile. Y cuando comparo la situación en Argentina, por ejemplo, con la situación vivida con otros países previamente, hay un elemento fundamental que os diferencia y tiene que ver con la Cámara de Diputados y el Senado. Es decir, que existe un consenso absoluto por parte de fuerzas políticas en lo que se refiere a querer ser miembros de la OCDE. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque el compromiso para un país es de país, no es de partido político, no es de presidente, es de por vida. O sea que cuando uno entra en la OCDE, pues ya no hay ejemplo de país que se haya salido y los gobiernos pues van y vienen, el país sigue presente y es algo permanente. Y también, bueno, pues el Congreso y la Cámara y el Senado siguen presentes. Y el hecho de que exista ese grado de consenso yo creo que es muy meritorio porque es muy complicado. Sabemos que existan consensos en política. Hoy en día vivimos momentos muy álgidos, muy difíciles. Y eso ha calado en la opinión dentro de la OCDE, los países miembros de la OCDE, que son los que tienen que tomar esa decisión sobre el pistoletazo de salida. Con lo cual creo que Argentina ha hecho lo que tenía que hacer. Ahora ya pues es una cuestión un poco de esperar que otras variables ya se clarifiquen. Hay un elemento importante que
que tiene que ver también con vuestro vecino cercano, que es Brasil, se estaba pendiente también de los comicios electorales. Bueno, esos ya se han dado ahora, con lo cual pues es posible que las cosas se clarifiquen en los próximos meses. Anthony, la OCDE ya viene trabajando con Argentina en lo que tiene que ver con la reunión del G20. La OCDE trabaja con el G20. Cuando fue la inauguración de este foro, usted mencionó que también van a trabajar con Japón, que forma parte de la OCDE y que va a hacer la nueva, digamos, el próximo año la reunión del G20. ¿Esto le da ventajas a la Argentina ya, de estar trabajando casi de manera conjunta? Yo creo que las cosas se complementan. El hecho de que se le haya encomendado a Argentina la presidencia del G20 ya de por sí de alguna forma tiene mucho mérito, es una medalla, porque tomar esta responsabilidad es algo pesado, es algo pues que es complejo, y sobre todo que estamos viviendo unos momentos políticos donde no es así como que la cooperación internacional sea algo en lo cual estén de acuerdo todos los países como hace 10 años, ¿no? Donde no se cuestionaba. Hoy en día se están cuestionando muchas cosas, se está cuestionando para qué sirven organismos internacionales, para qué sirve el G20, para qué sirve la OCDE, y nosotros tenemos que tener la capacidad de responder a estas preguntas, no a partir de la base de que tenemos un derecho divino a existir, sino demostrar con los hechos que esta coordinación puede dar frutos importantes. Y yo creo que el último año, bajo la presidencia argentina, que va a culminar en breve, se han puesto sobre la mesa unos temas muy importantes. Por ejemplo, hasta la fecha no se había tratado el tema del futuro del trabajo. El futuro del trabajo nos importa a todos, a vosotros, a mí, a mis hijos. Es algo que el ciudadano medio entiende como preocupación o con entusiasmo, diciendo que bien, pues ahora existen posibilidades que no existían antes, y yo quiero hacer maravillas. Pues poner en la agenda temas que entiende la gente, que entiende el ciudadano que vota, yo creo que eso es un elemento muy importante que deja como legado Argentina, y se han tratado temas de digitalización que ya venían de la presidencia alemana, que de nuevo son muy importantes. Esta mañana se ha hablado de en qué grado tendrían que abordarse cuestiones que tienen que ver con la democracia, con el funcionamiento de la democracia en esta era de digitalización, de las fake news, de algoritmos, de sistemas que a lo mejor de alguna forma hacen que la democracia no funcione de la forma que debería funcionar. Y estos son elementos que yo creo que son muy interesantes de cara al futuro, y que son pues de buen augurio en lo que se refiere a la relevancia que tiene el G20 de cara a la presidencia japonesa y más allá. Ahora, Anthony, usted que es un hombre con experiencia en estas cumbres, este foro que es novedoso, por otro lado, el foro de parlamentarios, ¿en qué medida cree que estos resultados que pueden llegar a surgir de este foro pueden ser tomados o no en cuenta por los presidentes en esta cumbre que se va a dar a fin de noviembre aquí en Argentina? En gobierno, el poder ejecutivo es el poder ejecutivo y el poder legislativo es el poder legislativo. Y el uno no funciona sin el otro. Con lo cual, yo creo que de alguna forma esa aporta una respuesta a una pregunta, en la medida en que en el momento en que los parlamentos y las legislaturas toman la decisión de juntarse, primero de todo lo que están reflejando es la importancia de lo que se está llevando a cabo por parte de organismos como el G20, la importancia también de que los legisladores tengan un ojo sobre esto, tengan la capacidad de influir en ello. Y os voy a dar un ejemplo muy concreto, sin que exista de alguna forma formalizado una estructura como un P20, pues que podría emerger de esta iniciativa que ha tomado Argentina durante su presidencia. Nosotros llevamos muchos años trabajando sobre los estándares en materia tributaria y fiscal a nivel mundial, a petición del G20 desde 2008-2009. Ustedes recordarán la época donde los paraísos fiscales pues existían, y sí, la gente se quejaba, pero bueno, muchísima gente tenía su dinero en esos paraísos, incluidos partidos políticos, incluidos pues muchos actores, ¿no? Hoy en día no es así. Hoy en día los paraísos fiscales pues ya se han cerrado.
se revelan muchas cosas del pasado y los periodistas hacen una gran labor también de descubrir elementos. Los Paradise Papers, los Panama Papers, que también son parte de nuestra democracia, ¿no? que los periodistas tengan esta capacidad de descubrir elementos. Lo que pasa es que ahí se está hablando de un poco de las prácticas del pasado. Y son los legisladores que tomaron los estándares que desarrolló la OCDE a petición del G20 para cerrar los paraísos fiscales. Son los legisladores los que tomaron esa responsabilidad a nivel nacional y regional de legislar para que ese deseo se convirtiera en una realidad. Y eso es algo muy tangible para la persona que vota, la persona, el ciudadano medio, que de nuevo puede decir, bueno, ¿para qué sirve esta cooperación internacional? Aquí en Argentina, si el gobierno argentino tomara una decisión unilateral de cerrar actividad de paraísos fiscales para los argentinos, es muy posible que los argentinos se sublevasen y dijeran, bueno, pues que el resto del mundo lo está haciendo. O sea, que nosotros no podemos, pero todos los otros. Es como en el deporte. Todos se están dopando menos nosotros. Claro, habría un problema. Ahí es donde uno ve para qué sirve esta cooperación internacional. Hace falta reglas del juego para todos, para que ya no haya lugar en el mundo donde uno pueda poner su plata y que eso esté encubierto, etc. Es fundamental. El segundo elemento tiene que ver no ya con algo ilegal, sino con algo que es injusto, y es que las grandes multinacionales, que en el siglo XX, a mediados del siglo XX no existían, pues hoy en día vivimos en un mundo muy diferente, digitalizado, pero con actores internacionales inherentes, ¿no? ¿Y cómo tributan? Bueno, pues el sistema que se creó en el siglo XX, y la OCDE fue muy importante, instrumental en ese proceso, tenía que ver con bienes esencialmente, porque las empresas pues lo que hacían era que comerciaban bienes físicos. Hoy en día la mayor parte de lo que se comercia y lo que se intercambia son bienes intangibles. La propiedad intelectual, la marca, el branding, el marketing, y todos esos elementos de alguna forma han permitido que las multinacionales utilizaran el sistema de tal forma que no pagar impuestos. Claro. Y eso es algo que el ciudadano medio, de nuevo, y el legislador lo tiene que mirar y decir, esto ya no me va. Y el G20 le pidió a la OCDE, de nuevo, por favor, establezcan estándares para que esta situación injusta deje de existir. Y en eso estamos ahora mismo y estamos viendo los frutos de ese trabajo. Seguro. Hay dinero que le está llegando a los ministerios de Hacienda, de Finanzas de los países, y ese dinero luego, pues obviamente, tiene que llegarle a la ciudadanía para que digan, muy bien, bueno, pues ahora entiendo de qué va esto. No solamente es un ovni que llega aquí a Buenos Aires y los bonaerenses dicen, bueno, es que yo ahora no puedo moverme por mi ciudad y solo ven los elementos negativos, sino que hay que tener esa capacidad de articular elementos reales, positivos, de impacto real en la vida de un ciudadano, que no serían posibles si no fuera por el G20, si no fuera por la labor que nos encomendaron, si no fuera por los legisladores que luego toman las riendas y dicen, esto lo vamos a implementar y lo vamos a hacer todos juntos para que ciertas prácticas que ya no se aceptan por la ciudadanía, dejen de existir. Muy bien, Anthony, gracias por haber estado en Diputados Televisión y felicitaciones por el trabajo que hicieron aquí en Buenos Aires, pero también el que van a hacer cuando sea la reunión cumbre de jefes de Estado. Muchas gracias. Nos reencontramos en unos minutos nada más. La actividad no solo se desarrolló en el recinto en el cual fue la discusión del foro de parlamentarios del G20, hubo y muchas reuniones de los grupos de amistad de la República Argentina con otros países, principalmente aquellos que conforman el G20. Así es, vamos a verlos en Diplomacia Parlamentaria, esta edición especial. Esta es la primera reunión, el grupo está recientemente constituido, había diputados de casi todo el arco político que representa el Congreso argentino y creemos que es el primer encuentro de una serie de encuentros que van a mejorar las relaciones bilaterales entre la Argentina y los países miembros de la Unión Europea. I would like to thank the Argentine partners for organizing this P20 conference in Buenos Aires. Why?
The G20 is celebrating its 10th anniversary, and the G20 is an established fora to discuss issues of huge importance for the future development of our world. But it's important that the G20 is not only seen as a meeting of government leaders and heads of state, but we also include a parliamentarian level. Because we parliamentarians are the elected officials, at least when we come from democracies, representing our citizens. And that's why it was very helpful to discuss important issues of the Argentine presidency, of the G20, at this assembly, at this meeting in Buenos Aires. Esto de la integración o del acuerdo que se discutió entre el Mercosur y la Unión Europea requiere necesariamente de una política de Estado de los dos bloques, de permanencia en el tiempo y que no dependa tanto de los vaivenes políticos. Y por lo tanto hay que saber qué piensa la gente, qué piensan los habitantes que pertenecen a los países tanto de la Unión Europea como el Mercosur con referencia a las ventajas y las bondades, ¿no? Y seguimos analizando, seguimos viendo qué es lo que ocurre en el P20, la reunión de parlamentarios, pensando en la reunión de jefes de Estado del G20. Y mucho se está hablando qué es lo que puede ocurrir entre el Mercosur y la Unión Europea, Martín. Así es, Fernando, y qué mejor oportunidad en esta edición de Diputados TV que tenerlo a José Ignacio Salafranca con nosotros, eurodiputado actualmente, fue embajador de la Unión Europea en la Argentina y uno de los hombres claves en esta negociación de la Unión Europea y el Mercosur en este momento. Bueno, el desafío es claramente ver qué se puede llegar a lograr en cuanto a acuerdos de Unión Europea-Mercosur y si hay posibilidades de presentar esto como una posibilidad para la cumbre de presidentes del G20. Bueno, este acuerdo Unión Europea-Mercosur, primero hay que decir que es un acuerdo importantísimo. Nosotros como Unión Europea, después de los cambios que se han producido y que estamos analizando en esta cumbre parlamentaria del G20, hemos tratado de buscar acuerdos preferenciales con muchos países del mundo, una vez que el acuerdo prioritario que teníamos en nuestra agenda, que era el acuerdo de comercio e inversión con los Estados Unidos, pues después de la llegada de la nueva administración americana, pues ha caído. Y en ese contexto llevamos muchos años, yo diría demasiados, negociando este acuerdo de asociación política, concertación económica y cooperación con el Mercosur, un acuerdo que es para nosotros, yo diría, 3 veces más importante que el acuerdo con Japón, 7 veces más importante que el acuerdo que hemos concluido con Canadá, y es un acuerdo en el que tenemos el 100% de la parte política terminada, concluida la negociación, el 100% de la parte de cooperación y el 90% de la parte comercial. Queda un 10%, circunscrita a toda una serie de productos sensibles. Llevamos prácticamente un año perdido porque el objetivo que nos marcamos era haber concluido este acuerdo en diciembre del año pasado en Buenos Aires con motivo de la ronda ministerial de la Organización Mundial de Comercio, y ahora surge una nueva oportunidad con motivo de esta reunión del G20 en Buenos Aires, y desde la Unión Europea y desde el Parlamento estamos haciendo todos los esfuerzos para que se convoque una ronda a nivel ministerial de negociación que pueda realmente producir este resultado por el que llevamos trabajando ya desde hace, diría, demasiados años. Ahora, José Ignacio, esa ronda de negociaciones, de conversaciones, se tiene que dar una vez finalizado la reunión del G20, pensando ya en lo que sería el próximo año o previo. No, nosotros estamos pensando que la reunión del G20 sería la culminación y el anuncio de este proceso. Para eso, la fecha que estamos barajando, que está barajando la Comisión Europea, es celebrar esta reunión a nivel ministerial, es decir, los comisarios europeos encargados de comercio y de agricultura, que son las partes fundamentales de esta negociación, con los ministros de Asuntos Exteriores del Mercosur a mitad de este mes de noviembre. Quizás esta reunión debería ser precedida de una reunión de técnicos o de jefes negociadores, pero sabiendo que tienen esa reunión a nivel político, porque en este momento lo que hay que hacer es destrabar en los 4 o 5 productos que están en este momento todavía bloqueando la conclusión de este proceso,
dar ese impulso político para tratar de superar esas dificultades, y el objetivo sería anunciarlo en la cumbre del G20 cuando el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, vengan a encontrarse con sus socios del grupo, poder anunciar este acuerdo tan esperado. Evidentemente, hay circunstancias que todavía complican este último esfuerzo negociador y evidentemente las elecciones en Brasil, con la llegada de una nueva administración, pues podrían suponer un factor de complicación, pero nosotros entendemos que esta oportunidad que se nos presenta es una oportunidad única y estamos trabajando para intentar superar estos últimos obstáculos que quedan y poder concluir un acuerdo que va a reunir a 2 de los 5 bloques económicos más importantes del mundo, 750 millones de personas, y va a abrir grandes oportunidades para nuestros ciudadanos y para nuestras empresas a ambos lados del Atlántico. Es decir, que hoy en gran medida está condicionado esto por lo que diga o los acuerdos internos que pueda haber entre Temer y Bolsonaro en Brasil para que esto de alguna forma se destrabe y llegue a presentarse en la cumbre de presidentes del G20. Bueno, en realidad el proceso es un proceso, digamos, entre la Unión Europea y el Mercosur. El Mercosur ha presentado una última oferta a finales de la semana pasada, una oferta que ha sido muy bien acogida por las autoridades de la Unión Europea en Bruselas, y en teoría el proceso negociador está siguiendo su curso normal, un curso en el que, como he dicho antes, solamente queda una parte muy reducida en términos de porcentaje, muy simbólica desde el punto de vista de su significado económico, pero que está circunscrita al tema de los coches para la Unión Europea, al tema de una cuota a un producto en concreto del sector agrario, que es la leche, al tema de las indicaciones geográficas, que es un punto importante, y también de los transportes marítimos. Entendemos que después de la propuesta que ha presentado el Mercosur el fin de semana pasado, las condiciones, las posiciones se han aproximado muchísimo y este proceso negociador sería susceptible de culminar con éxito. Evidentemente, bueno, hay un problema interno dentro de uno de los miembros del Mercosur, que es Brasil, que acaba de tener unas elecciones presidenciales, pero nosotros entendemos que no debería ser un obstáculo ese cambio de la administración para un proceso que ha culminado o está a punto de culminar desde el punto de vista negociador y que luego tendrá que ser ratificado por los parlamentos de los Estados miembros del Mercosur, de los Estados miembros de la Unión Europea y, por supuesto, del Parlamento Europeo, que saben que la parte más importante de estos acuerdos, que son de asociación política, concertación económica y cooperación, entra provisionalmente en vigor una vez que el Parlamento Europeo lo ratifica. Es decir, que el proceso está siguiendo su curso normal, ha habido una interferencia, nosotros también vamos a tener elecciones europeas en mayo del año que viene y por lo tanto entendemos que las circunstancias nos brindan una ocasión única para poder concluir este acuerdo que, en fin, muchas veces abusamos de los calificativos, pero no dudaría en afirmar que sería un acuerdo histórico por el significado, por el alcance y por la señal que enviaría al mundo en estos momentos de tentaciones proteccionistas. Es decir, que no habría, digamos, motivos para que fracase la posibilidad de este acuerdo. Bueno, yo creo que con generosidad, con altura de miras y sabiendo que estamos tan cerca, pues creo que todos deberíamos poner en valor las posibilidades de este acuerdo, que supondría más de un 92% de liberalización de nuestros intercambios. Es decir, la Unión Europea paga y sus empresas pagan aranceles muy elevados todos los años por importe de 4.000 millones anuales y el Mercosur es el único bloque de la región de América Latina que no puede hacer llegar sus productos en condiciones preferenciales a un mercado de alto poder adquisitivo como es el nuestro. Por lo tanto, la comisaria Malmström siempre dice que a diferencia de las competiciones deportivas globales donde hay ganadores y perdedores, en los acuerdos comerciales las dos partes pueden ser ganadoras y entendemos que las ventajas para nuestros ciudadanos, para nuestras empresas, serían realmente muy notables si conseguimos culminar esta negociación y por lo tanto poder alcanzar este acuerdo. ¿Se va a plantear desde aquí, desde el G20 de parlamentarios, digamos, de alguna manera, este mensaje también, es decir, un mensaje de apertura, de multilateralismo, de la necesidad de que los parlamentos también de alguna forma esbocen y que se traslade este requerimiento a los jefes de Estado, esta necesidad de un mundo más abierto?
Sí, claro. Es decir, nosotros estamos convencidos y somos firmes defensores de estos principios. Entendemos que comercio es progreso, que comercio es paz, que comercio es prosperidad y, por lo tanto, vamos a hacer una apuesta clara en favor de estos principios que nos animan. Evidentemente, nuestra agenda como miembros del Parlamento Europeo, quiero decir que somos una delegación de 10 diputados del Parlamento Europeo, de todos los grupos políticos, no solamente vamos a prestar nuestro concurso a este ejercicio del P20, sino que lógicamente pues vamos a mantener contactos bilaterales con vistas a tratar de impulsar este proceso en el que Argentina ha venido jugando un papel muy destacado. Este proceso que ha pasado por muchos altibajos y por muchas dificultades ha conseguido una velocidad de crucero mucho más rápida desde la llegada de la nueva administración y por lo tanto aprovecharemos esta visita para ponernos en contacto con las autoridades responsables del acuerdo. Son 10 diputados, 10 eurodiputados, que son los que nos visitan en esta reunión del P20. ¿Los 10 piensan lo mismo cuando se hablan de temas como, por ejemplo, el acuerdo Mercosur-Unión Europea? Bueno, hay que decir que... ¿O hay alguna diferencia? No, quiero decir que el Parlamento Europeo está constituido por diferentes grupos políticos y evidentemente no todos pensamos de la misma manera. Es claro que hay grupos políticos, digamos los grupos de la izquierda radical, es decir, los grupos más vinculados a lo que era el Partido Comunista, se llama Izquierda Unitaria Europea, no creen en los beneficios que comportan los acuerdos de libre comercio, pero así le puedo decir que hay una amplia mayoría en la Cámara, es decir, yo pertenezco al grupo del Partido Popular Europeo, somos el principal grupo político, tenemos 216 diputados, el grupo de los socialistas europeos tiene 180 diputados, el grupo de los conservadores y reformistas tiene 80 y tantos diputados, el grupo de los liberales, es decir, hay una amplia mayoría en la Cámara que se ha pronunciado ya. Usted sabe, como le decía antes, que el Parlamento Europeo tiene que ratificar estos acuerdos. Hemos ratificado como Parlamento Europeo el acuerdo con Canadá. Nos estamos preparando para ratificar pronto el acuerdo que la Unión Europea ha firmado con Japón. Y en la Cámara pues hay una amplia mayoría en favor de la realización y de la conclusión de estos acuerdos. Evidentemente, muchas veces las voces minoritarias o que tienen menos representación hacen mucho ruido, pero la realidad es que una amplia mayoría y un consenso amplio entre los grupos políticos, se lo digo, yo soy el ponente de este acuerdo en el Parlamento Europeo, pues entendemos que va a haber un pronunciamiento, como ya hemos hecho en otras ocasiones, anunciando la necesidad de poder cerrar esta negociación en los plazos más breves posibles. Los 28 Estados miembros de la Unión Europea, en las cumbres que han tenido, también han hecho un llamamiento en favor de la necesidad de concluir este acuerdo rápidamente. Y por lo tanto, bueno, pues estas cosas siempre tienen sus dificultades, pero le puedo decir que habrá y hay ya una amplia mayoría en favor de este acuerdo. Muy bien, José Ignacio, gracias por haber estado en Diputados Televisión y acompañarnos con estas reflexiones. Muchísimas gracias a ustedes. Martín, ¿nos vamos a la pausa? Bueno, cómo no, seguimos aquí en Diputados TV, en este especial del G20 de parlamentarios. Más opiniones, más protagonistas de esta cumbre de parlamentarios del G20 y nos acompaña Cornelia Schmidt-Liermann, diputada nacional por el PRO, por esta ciudad de Buenos Aires, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Bueno, balance de estas reuniones, previo en definitiva a lo que va a ser de la reunión de jefes de Estado del G20. Acá sentados con ustedes, feliz, digo Bien, la verdad. muchas gracias. No, y con mucho orgullo, porque también el trabajo que están haciendo ustedes de poder entrevistar a gente maravillosa que viene de afuera, el intercambio que muchas veces es más jugoso el que uno tiene en las pausas que en los propios paneles, pero también paneles con posiciones muy interesantes. Entonces, donde uno se da cuenta que la diplomacia parlamentaria juega un rol fundamental hoy en las relaciones internacionales. Y que lo tengamos aquí en Argentina, en nuestra casa donde debatimos, es lo más. Diputada, ¿cómo se gestó esta reunión de parlamentarios del G20, teniendo en cuenta que hace 5 años que no se lograba? La verdad que fue una reunión que tuvimos nosotros acá dentro del Parlamento argentino, yendo a una reunión de la Unión Parlamentaria Internacional y después de la OSD y dijimos, y como había tantos capítulos de diferentes temas, incluso hay uno de Justicia 20, dijimos, ¿por qué no hacer uno de los parlamentos? En especial porque después las medidas que se tomen en el G20 tienen que pasar por los parlamentos.
Y bueno, y ahí averiguamos que ya había habido algunas reuniones, hicimos una presentación oficial, nos la aceptaron, así que esta es la primera reunión, si bien no es institucional, es la primera reunión formal que estamos teniendo de parlamentarios. ¿La idea es que sea institucional, que año tras año se logre? Por lo que vinimos hablando con los líderes parlamentarios, algunos les gustaría que fuera, otros no sé. Creo que si tenemos suerte puede ser algo que también ahora se plasme en la declaración. Estamos pensando a ver si hay quórum como para decir que veríamos con agrado que se vaya institucionalizando este espacio. Pero bueno, final abierto. Claro. Diputada, ¿en qué temas concretos, por ejemplo, este tipo de debates generan un cambio en la gente, ¿no? Porque muchos se preguntan, bueno, se arma el G20, se arma el P20, el T20, ¿en qué cambia concretamente, por ejemplo, en temas bien concretos para el ciudadano común que hoy nos escucha, por ejemplo? Bueno, primero el acercamiento con otros países hace que tomar medidas sea mucho más rápido. Después, ver también los temas que en conjunto sobre los que tenemos preocupaciones. Por ejemplo, hoy de nuevo saltó el tema de la importancia de trabajar todos contra el terrorismo. Incluso países donde uno quizás pueda sospechar que pueden haber salido terroristas o no, están dispuestos a admitir que se necesitan todos luchar contra el terrorismo, que el terrorismo es lo que frena el crecimiento e impacta directamente en el bienestar. Entonces, eso es, por ejemplo, una decisión corporativa importante. Después también hay algunas resoluciones prácticas, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para, en estos nuevos desafíos de los nuevos trabajos y la educación, tener reconocimiento de los títulos universitarios o de las profesiones mucho más rápido internacionales? Porque hoy en el mundo globalizado todavía hay mucha burocracia después para temas bien puntuales. Entonces, fue otro de los temas que se habló. Otro tema importante que también hubo acuerdo entre todos en fomentar el empoderamiento económico de la mujer y entonces que haya fondos económicos de la comunidad internacional a disposición, pero que esos fondos lleguen rápido también a las mujeres, porque a veces terminan en organismos intermedios, están los fondos a disposición, pero nadie sabe después quién se beneficia. Entonces, hacer un seguimiento, que eso llegue también a mujeres concretas y poder hacer el seguimiento de que la mujer también puede crecer con eso que le llega. ¿Esto quiere decir que hay más puntos de coincidencia que de disidencia? La verdad que sí. Para mí hoy fue, incluso ayer fue muy interesante escuchar también cómo en este mundo tan cambiante, decíamos, lo único seguro es el cambio, porque está cambiando todo el tiempo, escuchar a la delegación china decir la importancia de los medios, que una prensa libre es la garantía para una democracia, es la garantía para una lucha contra la corrupción. Entonces vos decís, wow, es importante esto, también para el reconocimiento de los alemanes, de la prensa como cuarto poder. Entonces, es bueno saber que hay tantos consensos, ¿no? Y es notable, por ejemplo, las posturas de cada parlamentario teniendo en cuenta su historia de cada país, porque hay países que vienen con sistemas parlamentarios, hay países que son presidencialistas muy exacerbados, sí. Y eso me imagino que en el debate también se debe de notar, ¿no? Sí, igual toda la estructura, que eso lo ha organizado la Unión Parlamentaria Internacional muy bien, es tratar de enfocar más en lo que nos une y no en lo que nos diferencia. Entonces, hay temas que quizás se dejan de lado, pero se focaliza sí en los temas que vemos que tenemos similitudes. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de comercio justo, es otro tema muy importante que saltó. Hoy, donde se empezó a trabajar sobre el tema del empleo, fue muy interesante escuchar a la parlamentaria india, también decir la importancia del respeto de los derechos humanos en los trabajos y que el día de mañana, lo que estábamos hablando algunos, la importancia de quizás tener certificados internacionales sobre trabajo justo, para saber si vos comprás un artículo, que ese artículo realmente está certificado que no hubo trabajo inhumano. Entonces, es lindo poder encontrar tantas afinidades. Obviamente,
uno es cuidadoso con algunos temas, pero creo que lo importante es resaltar esto de que tenemos una estrategia y una vía de trabajo común, que en un mundo que está peleándose por todos lados, creo que es muy constructivo. Por ejemplo, ¿cuáles son esos temas álgidos o que hay que dejar de No, lado? bueno, por ejemplo, energía nuclear, sí o no. Hoy se habló de la importancia, sí, de las energías renovables. O sea, nadie está en contra de las energías renovables. Ahora, hay algunos que no están a favor de la energía nuclear. Entonces, vamos a hablar más hablando de las energías renovables. Otro, el gran tema que tenemos, por ejemplo, que creo que también que es importante resaltar, las reuniones bilaterales, que es la gran oportunidad también para que diputados de la oposición, de los propios, puedan tener relaciones con los grupos parlamentarios de amistad de otros países. Y ayer nos comentaba el grupo alemán que en Alemania ya hoy nadie compra un producto que tenga transgénico. O sea, el 80% de los consumidores se niega a comprar algún producto que tenga algún transgénico. Y eso es un impacto para nuestras economías, no impuesto por las leyes, sino por el consumidor. Así que los parlamentarios dicen, ahora nosotros tenemos que sacar alguna resolución porque la verdad que la gente nos lo pide. Claro. Bueno. Entonces, bueno. Importante, ¿no? Los debates que se dan en el marco del P20 aquí en el Congreso de la República Argentina. Cornelia Smith Lierman, gracias por estar en Diputados Televisión. Bueno, final del programa. Nos despedimos entonces, Fernando Fracchelli. Martín, nos vamos a reencontrar el próximo día viernes por esta señal, por Diputados Televisión. Esto fue Diplomacia Parlamentaria. Durante todos los viernes de noviembre, 21 horas, los estamos esperando. Gracias. Hasta luego.